venido Betiana Vargas, analista de esta casa, a contarnos cómo aconteció esa elección. Ella estuvo recorriendo centros electorales ayer, así que desde las entrañas del país azteca, bienvenida Betiana, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros y compañeras, un gustazo. De arranque. Escuchaba Hola, ahí Betty. todo. Ahora ¿Cómo vos estás están? en manga corta y nosotras te envidiamos. Exacto, sí. Y la verdad que, o sea, el verano acá es lluvioso, ya se los había dicho en algún momento, pero por suerte ayer no llovió y eso fue bueno. La Claro, gente obvio. salió, Nos acompañó el sí, tiempo, digamos, para la votación. nos acompañó. Sí. Así que, pero bueno, fue un día bastante lindo viendo de vuelta al pueblo mexicano en la calle ahí, ocupando, intentando bueno, que no se salga con la suya a la derecha, que a lo que apuntó fue a desmovilizar, a que la gente no participe, se quede, digamos, con el relato, digamos, de lo difícil que era esta elección, porque sí tenía un contenido muy difícil, ustedes lo saben. Las personas entraban a la urna, o sea, digamos, al cuarto oscuro y tenían que elegir entre 8 boletas y no aparecían nombres en esas boletas, sino que aparecía una numeración. Entonces cada persona tenía que hacer el ejercicio de estudiar a los candidatos y candidatas antes, llevarse escrito su número digamos, de inscripción del candidato y de la candidata. Entonces había una complejidad en toda esta elección que bueno, será un ejercicio y ojalá que se siga mejorando, pero ya México empezó esta carrera y esto no para, como dicen. Sin duda, Sí. sin retorno. ¿Vos pudiste participar? ¿Fuiste, a algún centro de votación? ¿Anduviste en la calle, Betty? Exacto, estuvimos recorriendo, les traje un par de videitos para que ustedes puedan ver, pero bueno, no sé si la producción ahí los tiene, me dijeron que estaban ahí. Sí, la producción viene con... Sí, tenemos. Sí, pero ya Si quieren empezamos a ver los videos. Me encantó. ¿Cómo no? Viene en el tren Bien. azteca el video, no te preocupes. En el Maya. En el Maya, perdón, me equivoqué de pueblo originario. Y hablando de Maya, apareció en Palenque Andrés Manuel López Obrador, ¿sí lo vieron? Vimos recién. Está 10 años menos tiene el muchacho. Ahí está. Bueno, pues esta elección para nosotros es muy importante porque vamos a elegir a todo el Poder Judicial y elegir un poder que normalmente siempre había sido por designación de los presidentes, se convierte en un hecho histórico y muy relevante porque uno de los tres poderes se democratiza, porque no había democracia en México, en los poderes judiciales al menos. Entonces esto convierte y ahora todos los poderes se vuelven democráticos y donde la ciudadanía vamos a elegir a quién dirige estos poderes, al Poder Judicial principalmente. Y bueno, pues decirle a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que hoy México hace punta de flecha en la elección del Poder Judicial y los invitamos a que sigan votando por gobiernos y eligiendo gobiernos que propicien la democracia en todos los niveles, que sea la ciudadanía la que empiece a gobernar porque este es un nuevo modelo de gobierno. Muchas gracias. Qué genio. Bueno, ahí uno de los videos, así se sentía un poco la cosa, digamos. Quienes estuvieron participando tenían conciencia de qué estaban haciendo, por qué lo hacían. Y eso se repitió después. Hay otros, no sé si quieren que los veamos también. Dale, sí, claro. Vamos viendo a las y los protagonistas de esta reforma profundamente democrática. Mi nombre es Daniela, abrimos aquí desde las 8:30 de la mañana, estuvo tranquilo toda la mañana, lo que fue de las 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, sí iba y venía la gente, no pasaban de 18 a 27 personas, hubo mucha gente que sí se tardó en realizar la votación debido a que eran 9 papeletas, eran 9 papeletas las que tenían que llenar y en lo que checaban quiénes eran los buenos y quiénes no, y de ahí, de las 3 en adelante ha estado muy tranquilo, han sido 10, 7, 5, 6 personas y sin incidentes, todo ha sido calmado, tranquilo, normal, que es lo bueno, hasta ahorita ha sido lo más tranquilo y pues sí ha sido un poco cansado el estar
parado todo el día, viendo, checando las credenciales y ayudando también a la gente que no es de esta casilla, informarles cuál otra casilla les toca y ese tipo de cosas. Muy bien. Pero igual me encanta. sí, excelente. La dejó Seguro, clara. pero me podrían dar una sillita. No, pero digo, esto es trasladable a lo que fue el clima general, ¿no? Un Exacto. día sin problemas, sin disturbios. Sin incidentes, o sea, sí, digamos, lo que siempre sucede, que un poco a mí me sorprendió cuando atravesamos la elección pasada, porque México, a diferencia quizás de Argentina, instala también casillas en casas, en domicilios particulares. O sea, cuando la distribución, digamos, en el distrito, en el barrio, no encuentra así instituciones públicas, entonces se somete a un sorteo de los domicilios particulares que quieran poner su domicilio a disposición porque tienen ciertas condiciones para poder instalar casillas. Generalmente los incidentes que se reportaron tenían que ver con eso, con que, bueno, el dueño, no sé, se inundó el patio, entonces no se podía instalar y demás. Entonces, pero no, eso quizás demoró el tema de la apertura de casillas, pero no necesariamente coartó, digamos, o se generó ahí algún tipo de interrupción de la elección en sí, digamos, sino que habían planes B, C y etcétera, ¿no? Entonces sí se pudo instalar. Sí, hay que tocar este tema porque ustedes ahí mencionaban cuáles eran los posicionamientos que quizás no estaban a favor de la propia elección. Mencionar que el INE, el Instituto Nacional Electoral, sí tuvo una posición como siempre la tiene, digamos, ¿no? Entonces jugó también con ciertos elementos que la verdad son desafortunados para este tipo de elección, que es una elección nueva, ¿no? Denuncias, por ejemplo, en algunos de los estados donde, por ejemplo, habían elecciones municipales, parece que hubieron casillas donde la gente tenía que hacer 2 filas, o sea, tenía que votar para sus candidatos a municipio y después tenía que volver a formarse, hacer nuevamente la fila para votar en la elección judicial, cuando podría haber tenido todas las boletas juntas para poder agarrar y ejercer su voto y no hacerlo tan complejo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas sucedieron y sí hay que ponerlas en consideración porque eso también apunta a desmovilizar a las personas para que no vuelvan a hacer la fila, porque además era en los lugares donde hace mucho calor, por ejemplo Veracruz, o sea, también estuvieron, Durango tuvo una participación de este estilo. Entonces, sí se jugó a esa cuestión que me parece que fue desafortunada, ¿no? Pensando esto, de que es una elección nueva, de que la gente tiene que acostumbrarse, entender lo que significa votar el Poder Judicial, y entonces, bueno, me parece que eso también hay que destacarlo. Bien, claro. Bueno, habrá habido varios factores. Contanos cómo se evalúa, Betty, que vos estás allá, cómo evalúan desde el gobierno, cómo se evalúa desde los distintos espacios políticos esta jornada electoral nueva. Acá, o sea, hay como, bueno, la participación fue intermedia, ¿no? O sea, no fue una participación alta, se está computando alrededor del 10 o el 20% que votó en esta elección, cuando, por ejemplo, el promedio es el 50%, ¿no? Recordemos que para las elecciones presidenciales hubo una participación del 60%. Entonces, sí fue bajo, digamos, en términos estrictos, pero también se conoce que es la primera elección, ¿no? De entre los factores, principalmente tiene que ver con esta cuestión de la desmovilización, obviamente, pero también el desconocimiento. Hubo, digamos, un proceso de trabajo muy fuerte para movilizar a las bases que estuviesen informadas, ¿no? Como les comentaba, las personas tenían que hacer sus propios acordeones, ¿no? Como se les dice, que es poder anotarse de las 8 o 9 boletas que tenían en el cuarto oscuro, poder tener marcadas cuáles eran las personas que tenían que elegir. Y por lo general,
uno tenía que sentarse muchos días antes a poder investigar quiénes eran estos candidatos y candidatas, cuál era su formación, si tenían, o sea, cómo habían fallado en diferentes oportunidades, ¿verdad? Entonces, también sus relaciones con los diferentes poderes, ¿no?, que circulan aquí en México, incluso hasta el tema de su vínculo con el narco. Entonces, ahí había que hacer un trabajo muy minucioso de poder entender qué candidato y candidata teníamos enfrente, y ese trabajo, obviamente, se intentaron muchísimas estrategias. Ayer comentaba así con los compañeros y compañeras con los que me encontré, qué les parecían estrategias, por ejemplo, como la de la periodista Viri Ríos, que ella generó un sistema, digamos, para poder conocer ese tipo de prontuario, digamos, de trayectoria de cada candidato y candidata, y parece que hizo un buen trabajo de investigación con, digamos, un mínimo sesgo, ¿no? ¿Verdad? De ese tipo, digamos, de estrategias, hubieron un par, también algunos medios de comunicación sacaron sus propias investigaciones, pero bueno, eso hasta que se hace carne en el cuerpo popular, digamos, en el pueblo, es bastante difícil, porque además uno tenía que entrar a un sistema, o sea, tenía que entrar a una página web para poder recorrer sus CVs y demás. Entonces sí hay una cuestión ahí técnica que creo que va a ser también para caminarlo, ¿verdad? O sea, van a ser en los próximos por lo menos 10, 15 años donde uno se involucra, porque nadie sabe qué hace el Poder Judicial. Ese es el tema, que lo decía un poco, lo mencionaba ahí Cachi. El gran problema es que no conocemos qué tarea hacen, entonces es muy difícil poder ser conscientes, bueno, de qué tengo que elegir. De hecho, yo ayer en una de las filas, un chico fue a votar, digamos, acompañó a su mamá y a su abuelo a votar, y él me comentaba, me dice, yo voté para las elecciones presidenciales, pero esta no, porque la verdad que no sabía quién estaba votando. Entonces preferí no hacerlo. Y era entonces un chico politizado de 20 años, ¿no? Creo que ese es un gran factor que condicionó la participación de esta elección, pero creo que es algo que se puede trabajar, ¿no? Y que se va a trabajar de manera, o sea, como se hacen los procesos históricos, ¿no? Que ayer lo hablábamos, ¿no? Como decía Citarrosa, no hay nada más sin apuro que un tiempo haciendo la historia. O sea, ese es un poco el lema, y creo que México lo está transitando. Y después, digamos, la otra cuestión, que ustedes ya lo comentaban, la derecha salió, ¿no?, a desmovilizar. Ayer, casualmente, convocó a no participar de la elección, a no votar, y convocaron a una marcha en Reforma, una movilización mínima, o sea, de muy pocas cuadras. Ustedes saben que a la derecha no le gusta caminar, entonces fueron poquitas cuadras las que hicieron, no se gastaron tanto los muchachos, pero sí está presente eso, está presente el lema de la libertad, que es algo que lo vemos a esta derecha neofascista, digamos, reorganizándose en todo el continente. Bueno, esa derecha también tiene su expresión aquí, y es un poco lo que está sucediendo. Son todos los factores que están jugando, pero que creo era muy importante que la gente saliera ayer a manifestarse, a mostrar por qué era necesario. Ahí después, si quieren, podemos ver otro video que muestran ahí 3 generaciones de mujeres saliendo a votar, y creo que es un poco lo que hay que analizar, ¿verdad? Ustedes sí pueden ingresar al suplemento de Nodal, que también se estuvo ahí compilando con diferentes notas. Ahí podemos ver algunas cositas que ahora les comento. Si quieren, vemos el video. Sí, veamos. Me pareció importante venir a votar porque es una elección sin precedentes, ya que es la primera vez que vamos a elegir todos como ciudadanos a nuestros representantes, jueces, magistrados, y es muy importante que viniéramos a ejercer y saber en manos de quién vamos a quedar. No sabemos qué nos espera, es la primera vez y creo que todos estamos con incertidumbre, todos los mexicanos. Entonces es bueno saber qué es lo que va a pasar después de estas elecciones. Sí, hicimos una buena elección de magistrados. Bueno. Y votaron en familia. Sí. Ah, muy bien. Abuelita e hija. Muy bien, qué bonito. ¿Y un mensaje que le quieran dar a América Latina?
que estaban mirando muy atentas. No, pues que realmente leamos más y que nos informemos más sobre la política en el país. Sí. Es importante saber los manejos en lo que queda como ciudadanos, debemos de comprometernos siempre para que no estemos más comprometidos. Así es. ¿Y usted quiere decir algo? Sí, lo mismo que le estaba diciendo. Yo siempre estoy a las órdenes de donde vivo. Y entonces pues me gusta venir y a oír y a saber, porque después hacer el cambio, ¿sí? para hacer un cambio, porque hay veces que ni siquiera sabemos a qué venimos. Exacto. Y era compleja la votación, ¿verdad? Bastante. 9 boletas. Ay, sí. Bueno, pero lo hicieron. Muy bien. Ya ejercimos el voto. Muchas gracias, sí. Me encantó el cotorrerío, ¿viste? Las tres, porque las tres querían opinar al mismo tiempo, entonces aparte dijeron, no, habla ella, o sea, hablaba la mamá, digamos, sí, supuestamente, y después se empezaron a meter todas, entonces fue un lío. No, sí, pero bien bonito, eso muestra las tres generaciones, ¿verdad? Y yo creo que la abuela ahí es la que les dice, vamos, hay que ir, o sea... Entonces, eso es un poco el sentimiento en base a esto, porque además ayer lo comentaban, el pueblo, digamos, su primer contacto es con las fiscalías, que ahí lo mencionaba Cachi muy claro, porque estos sistemas de votación popular, digamos, de los poderes judiciales, no es algo que solamente está en México, o sea, en Japón, en Estados Unidos también se hacen ese tipo de elecciones, solamente que no las conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Y... acá en México no se llegó tampoco a elegir, o sea, a meterse directo a las fiscalías. Y las fiscalías son el lugar quizás donde más coimas, más corrupción puede llegar a haber, y creo que ese es el paso siguiente que van a tener para poder trabajar en los próximos años. Pero las personas son muy conscientes de que la justicia nunca está a favor del pueblo. O sea, de eso es totalmente consciente. Claro. Y entonces, atado a esto que comentaban estas mujeres, que después fue muy bonito porque se fueron las tres abrazadas caminando ahí, porque era una imagen muy bonita. Lo que decía, por ejemplo, en la nota del suplemento de Nodal, Vladimir, donde ahí muestra cuál es... la cantidad, digamos, de dinero que cobraban y cuáles eran los privilegios justamente que ellos no quieren perder, ¿verdad? Ahí como se los busco, porque son muy reveladores estas cifras, y creo que es muy importante, ¿no? O sea, como tenerlo presente. Por eso sí es, a ver... Voy a buscar el suplemento. Tranquilo, porque obviamente, si se trata de sacarle trapitos al sol al Poder Judicial... Ustedes saben, ¿verdad? A ver, yo también, aquí hablaba Betty, pensaba si en el porcentaje de votantes, cómo fue el porcentaje de hombres y mujeres a votar. Hay una justicia que venía, como decías Betty, ¿no? Funcionando bastante mal, entre comillas, mal para el pueblo, claro, ¿no? Un poder judicial clasista, como es en nuestros países, con causas que no llegan a nada, y hablábamos aquí de, por ejemplo, las causas por femicidios o feminicidios, como también le llaman en México, que los femicidas no les llega nunca a la justicia, ¿no? Que les tiene que llegar. Yo aprovecho porque ahora lo estaban comentando, o sea, nos pasó, hace 2 semanas atrás tuvimos elecciones en la Universidad de Zacatecas, al rector que estaba en acciones, digamos, el viernes anterior a ir a la votación, lo denunciaron, o sea, salió a la luz una denuncia que tiene por violación a una niña de 4 años. Lo metieron preso ese mismo viernes y salió libre al día, o sea, la semana siguiente, ¿entienden? Ese es el poder judicial, claro. Y por eso les digo que hay que reformar también las fiscalías, porque las fiscalías están a cargo de las jurisdicciones, digamos, de los estados. Claro, entonces, es la primera cara con la que te encontrás, digamos, ¿no? Exacto, pero imagínense, el mismo rector reconoció haber violado a esta niña
y para que le bajaran también la pena, o sea, como a una suerte, digamos, de tener mejores condiciones de después, digamos, de su resolución, procesamiento, exactamente esa era la palabra. Y entonces salió, anda así libre. Reconoció y lo liberaron. Y lo peor es que hay docentes que lo defienden, compañeros. O sea, hay toda una cuestión ahora en Zacatecas que me gustaría que, sí, algún día podemos hacer, digamos, alguna cuestión para que ustedes conozcan el caso en sí, que encantadísimo que vengan los compañeros del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil está así, o sea, que trina, porque, o sea, por lo menos que le saquen el cargo del sistema, o sea, del SNI, digamos, porque una persona así no puede estar adelante de una institución. O sea, estamos hablando de que son personas que están, que van a las aulas, que se vinculan con los jóvenes, que están ahí ejerciendo este estatus que les dan justamente por ser rector, por tener el cargo en el sistema de investigación, por ser esto, por ser lo otro. Y eso no se toca, bueno, ¿entienden? Entonces, digo, estamos en la previa del 3J, ¿no? A 10 años del primer Ni Una Menos, que fue un movimiento que además se regionalizó, se latinoamericanizó al menos. Y bueno, el sistema judicial siempre aparece entre las demandas de los movimientos feministas y transfeministas porque pasa esto, ¿no? En los niveles de impunidad, de gente que viola niños. O sea, bueno, sí, es un botón de muestra muy gráfico de la corrupción, de la podredumbre de ese sistema judicial, que no por nada también, digo, referentes de perseguidos, ¿no? Por el Laufe, referentas como Cristina Fernández de Kirchner ha denominado muy bien el partido judicial. Claro. Ahí estamos viendo, Betty, también el carrusel de noticias del suplemento de fin de semana de Nodal Temas, ¿sí? que hemos elaborado, que bueno, has aportado mucho vos como analista desde allá en su construcción. Sí, ahí estamos viendo, si ingresan a la página web de Nodal, www.nodal.am, van a encontrar bien abajito, van a encontrar el suplemento de este fin de semana de Nodal Temas sobre la elección popular a los miembros del Poder Judicial de México, ¿no? Muy interesante. Son, si mal no me equivoco, 6 artículos, ¿no? 6 artículos de opinión que trabajan un poco el marco, el contexto, ¿sí? De lo que venimos hablando y conversando. Exacto. Ahí participaron compañeros, o sea, tratamos como de articular las diferentes voces, o sea, de periodistas, de compañeros que participan dentro del movimiento ya más partidario, también de participantes, digamos, de la sociedad civil también, de compañeras que están al interior del trabajo de la Secretaría de Mujeres, como en Su Ochoa. Entonces, se trató, digamos, de hacerlo lo más heterogéneo posible, y también juntamos con el Nodal Pregunta algunas entrevistas. Ahí nos falta cargar la entrevista del Mitote, que es el Mitote Inmigrante, que es un influencer. Estuvo el viernes. Con nosotros en ese videíto inicial, sí. Qué bien que lo pasaron, porque claro, estábamos ahí. Ya fue la previa al domingo. Qué bueno. Mitote. Qué grande, en Estados Unidos, pero... Exacto. Sí, contando un poco cómo está haciendo en Estados Unidos también, no sé cómo fue, porque el voto exterior, digamos, no en todos los lugares se pudo sentar casillas, entonces lo que iban a hacer justamente los compañeros en Estados Unidos era hacer quizás una elección simbólica, ¿no? O sea, bueno, que la gente vaya, participe, o sea, como hacer el ejercicio, no dejar de hacerlo, ¿verdad? Bueno. Y lo que les quería comentar es que en esta nota de Vladimir Ríos, que es un compañero que está dentro, digamos, de la estructura de Morena, o sea, acompañando, digamos, a Héctor Díaz Polanco, en Ciudad de México, en Morena, Ciudad de México, y lo que él en la nota dejaba muy claro, ¿no? Decía: en México los trabajadores del escalafón más alto dentro del Poder Judicial tienen sueldos superiores a los de presidente. Miren esto: si un presidente cobra alrededor de 297,000 pesos mexicanos mensuales, los del Poder Judicial obviamente tienen mucho mayor ese salario, digamos, sería $15,000 al mes, con aguinaldos de $30,000 al mes, perdón, con aguinaldos, ¿no? $30,000, que representan 40 días de sueldo.
vacaciones de más o menos $5.000, ¿no? Son 10 días de sueldo, fondos para comer en restaurantes de lujo. Todo eso tenían los muchachos en la Suprema Corte y en los ministerios, ¿verdad? También tenían acceso, por ejemplo, a contratar personal, o sea, como propio, ¿no? No asesores, sino más en términos de servicios, o sea, de cuidados propios. Mirá, qué bien. Pago de riesgos, apoyos para gasolina, bueno, un conjunto de cosas Pobrecitos. que ahí, incluso en esto que hablábamos de estos privilegios, se llegaron a computar algunos ministros, digamos, de justicia que tenían alrededor de 17 familiares en toda la estructura. Eso también, digamos, se pone, o incluso más. Entonces se veía, digamos, que había un entramado casi, digamos, de linaje dentro del sistema judicial, y creo que eso también es lo que se denuncia, ¿verdad?, con esta elección, de que ya ese sistema ya no va más, ¿no? O sea, ahora es el pueblo el que decide, ahora es el pueblo el que va a las calles y vota sus candidatos, que obviamente va a ser, no era quizás la reforma por excelencia, pero sí se irá caminando, ¿verdad? Claro. Y esto que decís es lo que se sabe, ¿no? Él recibe Es lo el que se sueldo. sabe. En realidad, esto es lo que se sabe. Lo que está blanqueado, diría. Claro, después Exacto. Las coimas, mamita. ¿Y sabes qué? Imagínense. El cartel del Golfo, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Acá por Argentina, ponele, lo Exacto. suben a un avión privado y se lo llevan un fin de semana al lago escondido a la mansión de Joe Lewis. Exacto. Por Tranquilos, ejemplo, y muchachos. toman el whisky más caro del mundo y pescan. Y acá hacen también. cosas de machos ahí, todos ellos juntos. Administradores de la justicia de manera imparcial, Sí. impoluta. Mamadera. Exacto. Y Si esa Pepín es la- Rodríguez Simón. ¿verdad? Claro, si esa es la medida Sí, allá, todavía. moral, déjenme con mi moral al Claro. margen Sí. del camino. Claro, viste, Y muchos creo que en otros países decían, Sí. y che, y si sale mal esta reforma, y estará peor de lo que estamos, vamos a estar con el sistema Mal. judicial. No se puede estar peor. No se puede No, estar o peor. O sea, de última, la gente No. sabe a quién vota, le conoce la cara, los va a estar mirando, se sabe, empiezan a discutir cuánto cobran, por qué, ¿Qué hacen? ¿no? Fallan como fallan, ¿no? Bueno, empieza todo un debate Exacto. público que obviamente, como decís, va a llevar años, porque Sí. estamos- Va a llevar muchos son años. cientos y No. cientos de años de esto, Es- digamos. Exacto, como ustedes dicen. Y creo que ahí cuando uno revisa, bueno, cuáles son los intereses que se tocaron, ustedes mencionaron cuáles fueron los hechos de antecedente, ¿verdad? Y creo que además de la derecha, que ya charlamos un poquito, o sea, de cómo funcionó, de cómo operó, digamos, durante este contexto de reforma, también hay que mencionar a Estados Unidos, porque Estados Unidos también metió la cuchara y mucho. Claro. Por ejemplo, toda la cuestión esta de los aranceles, o sea, fueron meses intensos. La cuestión del gusano barrenador, la cuestión del agua, que tenían que hacer un paso de agua. Históricamente México y Estados Unidos tienen un acuerdo, entonces se quejaban de que no le habían pasado el agua que tenían que pasarle, como lo dice el acuerdo que tienen históricamente. Entonces, y después la otra cuestión que ustedes ya creo que lo comentaron, el asesinato de los compañeros, o sea, acá en Ciudad de México, que creo que ese es el caso más delicado, digamos, de este momento, porque no, o sea, sucedió en un momento bastante, o sea, todo genera dudas. Entonces, sí es importante De ahí. los candidatos, decir. No llegamos a mencionar. No lo mencionamos No. todavía. Está bueno que Ah. Recuperarlo, claro, así. Sí, o sea, solo, o sea, lo comento por arriba porque para que ustedes lo puedan tratar mejor, digamos, a esta noticia, pero creo que fue el lunes o martes de la semana pasada, asesinaron a 2 asesores, digamos, a la secretaria particular personal de Clara Brugada, que es la jefa de gobierno aquí en Ciudad de México, y a uno de sus asesores, que básicamente eran el riñón de Clara Brugada. Los asesinaron de manera, o sea, sicarios, fuera de uno de los metros de aquí de Ciudad de México a las
7, 8 de la mañana. Entonces eso convulsionó, o sea, dejó a toda la militancia obviamente consternada, obviamente porque trae un mensaje detrás. Y bueno, a partir de ese hecho se posicionaron obviamente Marco Rubio saliendo a declarar, bueno, esto que tiene que ver con un grave problema de seguridad que tenemos aquí en México, pero que todo es muy sospechoso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto que hay que seguir observando, porque ya, digamos, tener ese tipo de eventos, acá en México sí, en otros momentos históricos era algo, una moneda corriente, pero en este momento que vuelvan a aparecer esos casos de sicarios contra la política y contra, digamos, el ala más de izquierda, digamos, dentro del movimiento, dentro de Morena, creo que es algo que llama muchísimo la atención, poderosamente la atención. Obviamente eso desbastó, o sea, Clara Brugada tiene una fortaleza que uno no sabe de dónde la sacan, y obviamente tiene que ver con la responsabilidad que asumen, pero ella no tiene hijos, estas personas eran sus hijos prácticamente, son históricos, han construido con ella desde sus primeros pasos por Iztapalapa, que es uno de los sectores más populares que tiene Ciudad de México, y creo que ahí hay un punto bastante importante para seguir observando, porque hasta ese punto se llegó en este contexto, digamos, en esta previa a esta elección judicial. Tremendo. Betiana Vargas, súper completa la cobertura, desde la calle, el análisis, te lo agradecemos. Sí, gracias, Betty. Siempre es un gustazo poder conversar con vos desde el país azteca. Pero pensando de manera regional, pensando en el análisis de situación que comparte nuestra región, y seguiremos atentos, por supuesto, y atentas aquí en Nodal a un proceso que sí marca un momento bisagra en la democratización de la justicia en ese país, y que el pueblo irá construyendo progresivamente para que se profundice a pesar de los privilegios que se están tocando, y por supuesto que quienes lo detentan van a tratar de detener sin ninguna duda, con todos los miramientos y con la violencia de la que disponen. Así que bueno, vamos a estar atentos. Betty, gracias por conectarte hoy. Betiana Vargas. Muchas gracias a ustedes, y bueno, sigo atenta a lo que necesiten, pero hoy México sigue construyendo esa democracia popular y ese poder popular que tanto necesitamos en América Latina. Extraordinario. El segundo piso de la cuarta transformación, de la mano de Claudia Sheinbaum, que por supuesto nuestra comunidad también, mientras nosotros Julián Arauz dice, perdón.